Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy traemos un texto histórico y decisivo sobre la cooperación agrícola, el discurso que Mao Zedong pronunció el 31 de julio de 1955 ante los secretarios de comités provinciales, municipales y de regiones autónomas del Partido Comunista de China. En apenas unas décadas, China había pasado de ser un país semifeudal y semicolonial, devastado por guerras e invasiones, a una nación que buscaba construir el socialismo. La reforma agraria de los primeros años 50 había repartido las tierras de los terratenientes entre los campesinos, pero pronto quedó claro que la pequeña propiedad individual no bastaba para superar la pobreza crónica, las sequías, las inundaciones y la falta de herramientas modernas. Fue entonces cuando el movimiento por las cooperativas agrícolas cobró fuerza. Mao, en este discurso, defiende con argumentos claros y ejemplos concretos que la única salida para los cientos de millones de campesinos pobres y medios bajos es unirse en cooperativas, aumentar la producción y sentar las bases para la industrialización del país. Al mismo tiempo, critica con franqueza las dudas y los frenos que incluso dentro del partido ponían en riesgo el avance del movimiento. A lo largo del texto, Mao repasa la experiencia acumulada, detalla cómo consolidar lo que ya existe, explica los preparativos necesarios para crear nuevas cooperativas y pone el foco en elevar la producción para que nadie dude de las ventajas de trabajar colectivamente. Todo ello con un mensaje central: confiar en las masas campesinas y en la capacidad de dirección del partido. En los próximos minutos vamos a resumir este discurso paso a paso, siguiendo su estructura original en 5 secciones. Empezamos ahora mismo con la primera parte, donde Mao describe el inmenso torrente socialista que ya se levanta en el campo chino y reclama una dirección valiente que lo encabece sin miedo. Prólogo. En el corazón de la China revolucionaria de mediados del siglo XX, surge una obra fundamental que marca un punto de inflexión en la construcción del socialismo. Sobre la cooperación agrícola, pronunciada por Mao Zedong el 31 de julio de 1955 ante una reunión de secretarios de comités provinciales, municipales y de regiones autónomas del Partido Comunista de China. Este discurso no es un tratado teórico abstracto, sino un llamado vibrante y práctico a acelerar la transformación socialista del vasto campo chino, donde residían entonces más de 500 millones de campesinos, la inmensa mayoría de la población. Para entender su importancia, retrocedamos un poco en el tiempo. Tras la victoria de la Revolución en 1949 y la fundación de la República Popular China, el país enfrentaba el enorme desafío de reconstruir una nación devastada por décadas de guerras, invasiones extranjeras y explotación feudal. La reforma agraria, completada en los primeros años de la década de 1950, había repartido las tierras de los terratenientes entre los campesinos pobres y medios, liberándolos de la opresión secular y despertando un entusiasmo inmenso por el nuevo orden. Sin embargo, pronto se evidenció que la propiedad individual, aunque justa en su momento como paso democrático, limitaba el desarrollo de las fuerzas productivas. Las parcelas pequeñas, la escasez de herramientas modernas, las calamidades naturales frecuentes y la falta de irrigación adecuada mantenían a muchos campesinos en la precariedad, vulnerables a volver a la pobreza o incluso a tendencias capitalistas espontáneas entre los más acomodados. En ese contexto, el Partido Comunista, guiado por Mao Zedong, promovió gradualmente formas de organización colectiva. Primero los equipos de ayuda mutua, donde los campesinos compartían mano de obra estacionalmente. Luego las cooperativas semisocialistas, con tierras puestas en común pero remuneración por aportes. Y finalmente las cooperativas socialistas plenas. Para 1955, el movimiento había ganado impulso, con cientos de miles de cooperativas formadas,
pero también surgían dudas y resistencias dentro del propio partido. Algunos camaradas, preocupados por posibles errores o por un ritmo demasiado acelerado, abogaban por frenar el avance, temiendo que las masas no estuvieran preparadas o que faltara experiencia suficiente. Precisamente contra esas vacilaciones dirige Mao su discurso. Con una prosa directa, llena de metáforas cotidianas tomadas de la vida rural china, defiende que el auge socialista en el campo no solo es posible, sino inevitable y urgente. Argumenta que los campesinos pobres y medios bajos, que representan la gran mayoría, anhelan la cooperación porque solo uniéndose pueden superar la miseria individual, aumentar la producción y contribuir al desarrollo industrial del país. Critica con franqueza las actitudes conservadoras que, como un freno innecesario, impiden al partido liderar con audacia este torrente revolucionario. Este texto se divide en 5 secciones temáticas que fluyen con lógica implacable, desde el diagnóstico del momento y la crítica a las dudas, pasando por un repaso histórico que demuestra la viabilidad del camino, hasta medidas concretas para consolidar y expandir las cooperativas, siempre enfatizando la confianza en las masas y en la capacidad directiva del partido. Más allá de su época, sobre la cooperación agrícola, ilustra principios perdurables, la necesidad de adaptar el marxismo a las condiciones concretas de cada país, la importancia de la alianza obrero-campesina como base del socialismo, y el rol decisivo de la dirección revolucionaria para canalizar el entusiasmo popular hacia transformaciones profundas. En un mundo donde aún persisten desigualdades rurales profundas, este discurso nos invita a reflexionar sobre cómo organizar colectivamente la producción para beneficio de las mayorías, sin miedo a los desafíos que implica el cambio. Ahora, adentrémonos en el contenido mismo de esta pieza histórica, comenzando por su primera sección, donde Mao pinta con vivacidad el panorama de un movimiento que está a punto de cambiar el rostro de China para siempre. Primera sección. Mao Zedong inicia su discurso con una visión contundente. En las vastas zonas rurales de China, donde viven más de 500 millones de campesinos, está media a punto de desatarse un poderoso movimiento de masas de carácter socialista que no solo transformará el campo chino, sino que tendrá repercusiones en todo el mundo. Este torrente, dice, avanza con fuerza imparable, y el Partido Comunista debe colocarse resueltamente a su cabeza para guiarlo, en lugar de quedarse atrás, o peor aún, intentar contenerlo. Critica con dureza a ciertos camaradas que, ante el rápido desarrollo de las cooperativas agrícolas, se comportan como aquellas mujeres de antaño con pies vendados. Dan pasitos diminutos, se tambalean y cada vez que ven avanzar a los demás, se quejan de que todo va demasiado rápido. Estos compañeros imponen toda clase de tabúes, lanzan advertencias alarmistas y difunden un ambiente de ansiedad que frena el entusiasmo popular. Mao los compara con personas que, al caminar, siempre creen ver dragones por delante y tigres por detrás, paralizadas por el miedo. Pregunta con ironía si acaso el partido pretende formar líderes que solo sepan temblar ante las dificultades. El problema central, explica, no radica en que el movimiento avance con excesiva prisa, sino todo lo contrario. La dirección partidaria se ha quedado rezagada respecto al ímpetu de las masas. Los campesinos pobres y los campesinos medios bajos, impulsados por su situación económica precaria, muestran un entusiasmo ardiente por unir fuerzas en cooperativas. Mientras tanto, algunos cuadros responsables de la labor rural dudan, vacilan y prefieren ir con lentitud exagerada. Esta contradicción debe resolverse de inmediato, enviando grandes contingentes de cuadros al campo para que, al mismo tiempo que dirigen, se templen en la práctica y aprendan de los propios campesinos. Mao insiste en que los errores que inevitablemente surgirán en un movimiento de esta envergadura no deben servir de pretexto para retroceder. Al contrario, esos tropiezos se corrigen mediante la educación paciente
y la ayuda concreta a quienes los cometen. La experiencia demuestra que tanto los cuadros como los campesinos se forman y fortalecen precisamente en el fragor de la lucha. Quien teme cometer equivocaciones y por eso no se atreve a actuar, jamás llegará a ser un verdadero dirigente revolucionario. Subraya que el partido no puede limitarse a seguir pasivamente el curso de los acontecimientos. Debe asumir el liderazgo activo y decidido de este inmenso torrente socialista. Si se deja arrastrar por detrás o, peor, intenta ponerle diques, terminará oponiéndose al avance de las masas y traicionando la causa revolucionaria. En cambio, al colocarse al frente, educando, organizando y resolviendo problemas sobre la marcha, el partido convertirá este movimiento espontáneo en una transformación consciente y planificada que lleve al campo chino hacia el socialismo. De esta forma, la primera sección establece el tono general del discurso: confianza absoluta en las masas campesinas pobres, crítica franca a las actitudes conservadoras dentro del propio partido y llamado urgente a una dirección audaz que no tema el ritmo acelerado de los acontecimientos. Mao presenta la cooperativización no como una tarea administrativa fría, sino como una ola revolucionaria viva que el partido tiene la obligación histórica de cabalgar y dirigir hacia la victoria. Segunda sección. Mao Zedong dedica esta parte de su discurso a trazar un panorama histórico del movimiento cooperativo agrícola, con el fin de probar que no se trata de una idea improvisada, sino de un proceso maduro, respaldado por años de práctica y alineado con la línea estratégica del Comité Central del Partido Comunista de China. Remontándose a las etapas previas a la victoria revolucionaria de 1949, recuerda cómo, durante las guerras contra los invasores japoneses y los reaccionarios internos, el partido ya experimentaba con formas colectivas de trabajo en sus bases de apoyo. En regiones como las antiguas soviets de Jiangxi, las zonas liberadas de Shanxi Gansu Ningxia y el nordeste, se formaron grupos de ayuda mutua y cooperativas embrionarias. Estos ensayos, aunque limitados por las condiciones de guerra y no generalizados a todo el país, demostraron la utilidad de unir fuerzas campesinas para aumentar la producción y resistir al enemigo. Eran semillas plantadas en suelo fértil, que germinarían con el tiempo. Tras la fundación de la República Popular China en 1949, el terreno estaba listo para expandir estas iniciativas. La reforma agraria había distribuido las tierras expropiadas a los terratenientes, liberando a los campesinos de cadenas feudales y despertando un entusiasmo colectivo. A partir de ahí, se promovieron los equipos de ayuda mutua, donde los labriegos compartían mano de obra en temporadas clave, como la siembra o la cosecha, sin alterar la propiedad individual. Este paso intermedio preparó el camino para las cooperativas agrícolas propiamente dichas. Mao presenta cifras concretas para ilustrar el crecimiento acelerado. En el invierno de 1951, apenas se contaban 300 cooperativas en todo el país. Para 1953 ya sumaban 14.000. En 1954, el número saltó a 100.000 y hacia el verano de 1955 alcanzaban las 650.000, integrando a 16.900.000 familias campesinas. Un avance que, visto en retrospectiva, parece una marcha imparable, como un río que gana caudal con cada afluente. La mayoría de estas cooperativas eran del tipo semisocialista, pequeñas en escala, con unas 10 a 30 familias, y basadas en la puesta en común de tierras, animales de tiro y herramientas, pero con una remuneración que aún consideraba los aportes individuales. Sin embargo, un 10% ya había evolucionado a formas socialistas plenas, donde la distribución se hacía según el trabajo realizado, y algunas incluso eran grandes, abarcando cientos de hogares. Paralelamente, el Estado impulsaba granjas estatales socialistas con tierras de propiedad pública y gestión colectiva. En ese momento operaban unas 500
y el Plan Nacional preveía llegar a 3.038 para finales del primer plan quinquenal, en 1957. Estas entidades no solo producían a gran escala, sino que servían de modelo para las cooperativas campesinas, mostrando cómo la organización socialista podía transformar páramos en campos productivos. Mao propone un objetivo ambicioso, pero realista: duplicar el número de cooperativas hasta 1.300.000 en el corto plazo, para cubrir todos los cantones rurales del país. No se trata de un salto al vacío, sino de un despliegue escalonado donde cada nueva cooperativa actúe como un faro, acumulando experiencia valiosa que se comparta con las demás. Critica con agudeza a quienes dudan de la capacidad para consolidar este movimiento, argumentando que si el partido logró triunfar en la Revolución Democrática Burguesa, una tarea compleja que involucró derrocar al imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, con mayor razón puede guiar la transición al socialismo en el campo. Estima que bastarán 3 planes quinquenales, unos 15 años, para completar esta fase, siempre que se mantenga la fe inquebrantable en 2 pilares fundamentales: las masas campesinas y el partido mismo. El entusiasmo principal proviene de los campesinos pobres y los campesinos medios bajos, que constituyen la abrumadora mayoría rural, alrededor del 60 al 70%, y ven en la cooperación la única salida a su precariedad económica. Con parcelas diminutas, herramientas rudimentarias y expuestos a sequías, inundaciones o plagas, estos grupos no tienen nada que perder y todo que ganar al unirse. En contraste, los campesinos medios altos, más acomodados, podrían inclinarse hacia caminos capitalistas, acumulando riqueza individual. Pero Mao enfatiza que el partido, con su experiencia en movilizar a las masas durante la Guerra de Liberación, sabe cómo superar obstáculos similares. Ha lidiado con traidores, oportunistas y elementos vacilantes, templándose en el fuego de la lucha. ¿Por qué dudar ahora, cuando las condiciones objetivas, una base agraria reformada y un Estado proletario, son más favorables que nunca? Esta revisión histórica no es un mero recuento de fechas y números, es una defensa apasionada de la política central, que demuestra cómo el movimiento cooperativo ha evolucionado orgánicamente, desde experimentos locales hasta una marea nacional. Mao invita a los cuadros a ver en este trayecto la prueba de que el socialismo no es un sueño utópico, sino una realidad construida paso a paso, con la participación activa de millones de manos callosas que labran el futuro de China. Tercera sección. Mao Zedong enfoca esta porción de su discurso en la necesidad de afianzar las cooperativas agrícolas ya establecidas, antes de expandirlas a gran escala. Argumenta que el movimiento debe priorizar la solidez interna sobre una proliferación apresurada, como quien construye una casa firme antes de agregar pisos. Para ello, propone revisiones periódicas y rigurosas, una ya realizada en la primavera de 1955, otra programada para el otoño e invierno próximos, y una más en la primavera y verano siguientes. Estas inspecciones no son meros trámites burocráticos, sino oportunidades para corregir fallos, compartir lecciones y asegurar que cada cooperativa funcione como un engranaje bien aceitado en la maquinaria socialista. De las 650.000 cooperativas existentes en ese momento, muchas de las recién formadas ya muestran signos de consolidación, mientras que las más antiguas sirven de guía para las novatas, transmitiendo prácticas probadas que elevan la producción y fortalecen la unidad. Mao insta a valorar el ardor socialista que brota de los campesinos y los cuadros locales, ese impulso genuino que nace de la convicción profunda en un futuro compartido. En lugar de sofocarlo con dudas o rigideces, los dirigentes deben alinearse con él, nutriéndolo con apoyo práctico para que crezca sin trabas. Una directriz clave es evitar disoluciones precipitadas. Solo se debe desmantelar una cooperativa
si la mayoría absoluta de sus miembros lo demanda expresamente, tras un debate exhaustivo. Si algunos deciden retirarse, quizá tentados por ilusiones individuales, que lo hagan, pero los restantes deben continuar sin interrupciones, preservando el núcleo entusiasta. Para ilustrar esto, Mao relata un ejemplo humilde de la provincia de Hebei, una diminuta cooperativa con apenas 6 familias. 3 campesinos medios, más apegados a sus posesiones, optaron por salirse, pero los 3 pobres restantes persistieron con tenacidad, demostrando que incluso en pequeña escala, la voluntad colectiva prevalece. Este caso, dice, es un microcosmos de lo que ocurrirá con los 500 millones de campesinos chinos. Los decididos a avanzar hacia el socialismo arrastrarán a los vacilantes, forjando un camino irreversible. Con severidad, critica un error garrafal cometido en Zhejiang, donde autoridades locales, presas del pánico, ordenaron una contracción resuelta que disolvió 15.000 cooperativas de un plumazo, sin consultar al Comité Central. Ignoraron una directiva previa que advertía contra tales retrocesos, y el resultado fue un descontento generalizado entre las masas, que vieron truncado su esfuerzo colectivo. Mao califica esto como una desviación derechista, nacida del temor irracional al éxito, como si el avance mismo fuera una amenaza. Advierte contra extremos opuestos, ni la euforia izquierdista, que ignora problemas reales, ni el conservadurismo que frena el progreso por miedo a tropiezos. En cambio, aboga por un equilibrio que corrija desviaciones sin apagar el fuego revolucionario. Esta sección subraya que la consolidación no es un freno, sino un trampolín. Al verificar y reforzar lo existente, se crea una base sólida desde la cual el movimiento puede extenderse con confianza, asegurando que cada paso adelante sea duradero y beneficie a las amplias masas rurales. Mao recuerda que los errores son inevitables en una transformación de esta magnitud, pero se superan con paciencia y liderazgo firme, siempre priorizando la voz de los campesinos pobres que impulsan el cambio. Cuarta sección. Mao Zedong pasa ahora a detallar los preparativos indispensables antes de lanzar nuevas cooperativas agrícolas, comparando esta fase con la antigua máxima militar: no librar batallas sin estar preparados ni sin la certeza de ganarlas. Aplicada al terreno socialista, esta prudencia evita aventuras que debiliten la confianza de las masas y permite combinar con armonía la expansión numérica con la calidad interna. El primer paso consiste en criticar abiertamente las ideas equivocadas que aún circulan entre cuadros y campesinos, al mismo tiempo que se resume con claridad las experiencias positivas acumuladas hasta el momento. Esta labor ideológica despeja el camino, disipa temores infundados y prepara el terreno mental para el salto colectivo. A continuación, resulta esencial propagar de manera sistemática y paciente las políticas del partido. No basta con anunciarlas desde lo alto. Hay que explicarlas en reuniones pequeñas, en charlas junto al pozo del pueblo, en las tardes después del trabajo. Se debe destacar tanto las ventajas evidentes de la cooperación: mayor producción, mejor resistencia a las calamidades, acceso compartido a herramientas y conocimientos, como las dificultades reales que aparecerán, para que nadie entre con ilusiones excesivas, ni se desanime ante los primeros obstáculos. Solo así, los campesinos ingresarán con los ojos abiertos y el ánimo firme. Otro requisito clave es la planificación integral a todos los niveles: provincia, prefectura, condado, distrito y aldea. Cada unidad administrativa debe fijar metas anuales realistas, distribuidas por estaciones, evitando tanto el inmovilismo como el afán de cubrir todo de golpe. Esta planificación descendente y ascendente a la vez permite ajustar los objetivos a las condiciones locales: suelo, agua, costumbres, y movilizar recursos con precisión. La formación de cuadros constituye el eje de todo el esfuerzo.
Mao propone organizar cursos cortos y prácticos, de semanas o pocos meses, donde se combine teoría marxista con casos concretos de cooperativas exitosas. Estos cuadros no llegarán como inspectores distantes, sino como compañeros dispuestos a trabajar codo a codo con los campesinos, aprendiendo mientras enseñan. Un puente natural hacia la cooperativa lo ofrecen los equipos de ayuda mutua ya existentes. Fortalecerlos, ampliar su número y mejorar su organización permite que muchos evolucionen directamente hacia formas cooperativas semisocialistas sin rupturas bruscas. Es como subir una escalera. Cada peldaño prepara el siguiente. Una vez constituida la nueva cooperativa, la verificación debe iniciarse de inmediato, sin esperar a que los problemas se acumulen. Detectar fallos tempranos ahorra sufrimientos posteriores y transmite confianza a las aldeas vecinas que observan con atención. Todo este proceso debe ir acompañado por el fortalecimiento de las ramas del partido y de la Liga de la Juventud Comunista en el campo. Son ellas las que garantizan la dirección proletaria, evitan desviaciones y sirven de núcleo para resolver contradicciones internas mediante la persuasión y el ejemplo. Mao distingue claramente los roles. Los cuadros enviados desde las ciudades o niveles superiores actúan como guías y apoyo, pero la fuerza principal recae en los activistas locales, nacidos y criados en aquellas tierras. Ellos conocen cada surco, cada familia, cada historia de lucha contra los terratenientes. Por eso deben sentirse responsables plenos del éxito, alentados y respaldados, nunca sustituidos ni menospreciados por los compañeros venidos de fuera. De esta manera, la cuarta sección presenta la cooperativización no como un decreto administrativo impuesto desde arriba, sino como un movimiento orgánico que requiere preparación meticulosa, educación profunda y confianza en los campesinos mismos. Solo con estos cimientos sólidos podrá el socialismo echar raíces profundas en el inmenso campo chino y florecer con vigor duradero. Quinta sección. Mao Zedong llega al núcleo práctico de su discurso. Para que la cooperativización agrícola tenga éxito real, la producción en las cooperativas debe superar claramente a la de los campesinos individuales y a la de los equipos de ayuda mutua. Si los rendimientos se estancan o, peor aún, disminuyen, todo el esfuerzo perdería sentido y las masas se desanimarían. Afortunadamente, los datos de 1955 ya muestran que más del 80% de las cooperativas han aumentado sus cosechas, lo que genera un entusiasmo contagioso entre quienes observan desde fuera. Para lograr esta superioridad productiva, lo primero es respetar estrictamente el principio de voluntariedad y el beneficio mutuo. Nadie debe sentirse perjudicado al ingresar. Al contrario, cada miembro ha de percibir ventajas tangibles desde el primer año. Junto a esto, resulta vital mejorar la gestión interna, elaborar planes de producción realistas, organizar el trabajo colectivo con división racional de tareas, rotar los cultivos de manera inteligente y cuidar el ganado con responsabilidad compartida. El avance técnico ocupa un lugar central. Mao enumera medidas concretas: arar más profundo para enriquecer la tierra, sembrar con mayor densidad donde el suelo lo permita, aplicar abonos en cantidad suficiente, seleccionar semillas de mejor calidad, introducir herramientas mejoradas, combatir plagas de forma organizada y ampliar los sistemas de riego. Estas innovaciones, aplicadas colectivamente, permiten resultados que un campesino solo jamás alcanzaría. Otro aspecto clave es aumentar los medios de producción disponibles, recuperar tierras marginales, acumular fertilizantes orgánicos e industriales, construir canales y embalses, criar más animales de tiro y adquirir implementos comunes. Todo ello se facilita cuando cientos de familias unen sus recursos y su fuerza de trabajo. Mao aborda luego una serie de problemas prácticos que suelen generar tensiones al formar las cooperativas. Por ejemplo,
la entrega de animales de tiro y herramientas grandes. Algunos prefieren retrasarla por temor a perderlos, así que propone compensaciones justas o plazos razonables. Sobre la remuneración por la tierra aportada, sugiere reducir progresivamente su peso en la distribución hasta eliminarlo por completo en las cooperativas socialistas plenas, priorizando el pago según el trabajo realizado. También trata el tema de los fondos públicos de la cooperativa. Deben reunirse sin imponer cuotas excesivas que agobien a los más pobres. Mejor hacerlo mediante avances en la producción misma. Permite ocupaciones secundarias compatibles, como artesanía o cría de aves, para que nadie vea mermados sus ingresos tradicionales. Cada familia conserva una pequeña parcela personal para hortalizas y necesidades cotidianas, evitando rigideces innecesarias. En cuanto a la composición clasista, recomienda comenzar organizando principalmente a los campesinos pobres y a los campesinos medios bajos, que representan entre el 60 y el 70% de la población rural. Su situación económica más apretada los hace más entusiastas y confiables como base inicial. Se les agrupa según su conciencia política y capacidad de trabajo, sin forzar a nadie. Los campesinos medios altos, generalmente mejor dotados, suelen vacilar porque temen perder ventajas individuales. Ellos ingresarán más tarde, al comprobar con sus propios ojos los beneficios colectivos. Respecto a antiguos terratenientes y campesinos ricos, solo se les admite al final del proceso, bajo condiciones estrictas y tras demostrar cambio real mediante el trabajo, para que se reformen en la práctica. Finalmente, Mao regresa al debate de fondo, el supuesto avance precipitado. Reafirma que el verdadero problema no es ir demasiado rápido, sino subestimar las condiciones objetivas y subjetivas favorables. Con una población rural inmensa, tierras limitadas, técnicas atrasadas y desastres naturales frecuentes, la mayoría de los campesinos pobres y medios bajos solo puede mejorar su vida mediante la cooperación colectiva, que además sostiene la industrialización nacional. Los campesinos más acomodados, minoría del 20 al 30%, sí podrían inclinarse hacia el capitalismo individual, pero incluso entre los pobres existe una pequeña capa vacilante por falta de conciencia, aunque más fácil de convencer. Critica a quienes fijan la mirada exclusivamente en esa minoría dudosa y olvidan el océano de entusiasmo de las mayorías, o a quienes creen que faltan experiencias suficientes para consolidar las cooperativas. La experiencia, dice, se adquiere precisamente en la lucha misma, no esperando sentados. Confundir lo principal, la fe en las masas y en el partido, con lo secundario, dificultades temporales, lleva a conclusiones erróneas. Con 3 planes quinquenales de esfuerzo sostenido, el socialismo triunfará en el campo chino. Sin esa convicción profunda, nada se logrará. Así cierra Mao su exposición, un llamado a la acción decidida, basado en la confianza absoluta en los campesinos pobres como fuerza motriz y en la capacidad del partido para dirigir esta transformación histórica hacia un futuro de prosperidad compartida. Conclusión. Con estas palabras pronunciadas en julio de 1955, Mao Zedong no solo defendió una política concreta para el campo chino, sino que delineó una visión profunda sobre cómo transformar una sociedad rural atrasada y dispersa en una fuerza colectiva capaz de sostener la industrialización y el progreso socialista del país entero. A lo largo del discurso, insistió en que el camino no era abstracto ni impuesto desde despachos lejanos, sino que nacía del entusiasmo real de millones de campesinos pobres y medios bajos, aquellos que veían en la unión la única forma de escapar a la miseria, las calamidades y la explotación pasada. Criticó con claridad las vacilaciones que frenaban el avance. Recordó la experiencia acumulada desde las bases revolucionarias hasta el rápido crecimiento de las cooperativas. Exigió consolidar lo existente antes de expandirlo. Detalló los preparativos necesarios para nuevas iniciativas y, sobre todo,
puso el acento en elevar la producción mediante gestión colectiva, avances técnicos y principios de voluntariedad y beneficio compartido. En cada paso, el mensaje central permaneció firme: confiar en las masas, confiar en el partido, y no temer al ritmo que ellas mismas imponen cuando comprenden que el futuro les pertenece. El impacto de estas ideas trascendió las fronteras de 1955. En pocos años, el movimiento cooperativo se extendió masivamente por todo el territorio chino, sentando las bases para cambios profundos en la estructura agraria y contribuyendo al desarrollo económico posterior. Aunque la historia posterior trajo debates, ajustes y lecciones diversas, el discurso conserva su valor como testimonio de un momento en que un liderazgo revolucionario decidió apostar decididamente por la organización colectiva como herramienta para superar el atraso rural y construir una sociedad más justa. Así termina Sobre la cooperación agrícola, una pieza clave para entender cómo China buscó, en medio de enormes dificultades, transformar la vida de 500 millones de campesinos y con ellos el destino de toda una nación. Gracias por acompañarnos en este resumen. Si te ha sido útil, no olvides dejar tu opinión, compartir el video y suscribirte para más resúmenes de obras que han marcado la historia del pensamiento y la acción política. Nos encontramos en el próximo audio. Hasta pronto.